Bueno, muy bien, buenas noches para todos. Hola. Buenas noches, profe. ¿Se escucha? Buenas noches, profe. Sí, sí, se escucha. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien o qué? Bien, sí, ¿Cómo señor. van? Bueno, ahí ya van llegando todos, hombre. Tenemos Buenas noches, 51 profe. conectados hasta el momento. Bueno, muchachos. Bueno, muy buenas noches para todos. Por ahí veo nombres conocidos. Me alegra mucho, hombre, volverlos a saludar. Qué bueno poder conversar con algunos con los que ya tuve la oportunidad de compartir. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Un Buenas gusto. noches, profe y compañeros. Yo soy Daniel Toro, soy contador público de la Universidad de Manizales. Me asignaron este semestre orientar esta asignatura, la asignatura de presupuestos, una asignatura que ya he venido dictando hace más o menos 3, 4 semestres, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Pero este semestre fue diferente, muchachos, porque ¿cómo les parece que desde la universidad solamente aperturaron un grupo? Ese grupo tiene, según me comuniqué con la tutora hoy, 130 estudiantes, no más. Entonces, en ese sentido, vamos a tener muy buena gente conectada en las sesiones y vamos a trabajar de una forma muy chévere. Entonces, les pido el favor que ante un número tan cuantioso, podamos manejar esta clase de una forma muy pertinente, de una forma coherente, de una forma en que usted entienda. Obviamente yo entiendo que esta materia es interdisciplinar, aquí hay gente de contaduría, de mercadeo, de negocios, de administración de empresas, pero entonces, ¿cuál es la intención, muchachos? La intención es que podamos manejar esta asignatura de una forma muy correcta. ¿Correcta en qué sentido? Correcta en que la podamos hacer bien y que si hay algún inconveniente lo podamos tramitar en el sentido de que del transcurso de esta clase. Esta clase la vamos a realizar cada 8 días, los martes, durante más o menos un mes y 2 semanas. Ahorita revisamos, bienvenidos por ahí todos, hombre. Saludo. Estaba por aquí Gilmer, Lina, Mateo, Gloria, Lady Joana, Angélica, Ana, Mateo también. Norma, Natalia, Adriana, Olga. Se conectó Víctor Hugo desde el iPhone, está chicaneando. Juliana, Cirley, Carlos, Gracie, muy bien. Está hola otra vez Gilmer, Mariana, Isabel, bueno, todos. Buenas noches. Qué bueno, muchachos, qué bueno, me alegra mucho. Bueno, entonces, como para contextualizar el proceso, les contaba pues que somos muchos, somos 120 en esta materia. Me dieron la responsabilidad pues de asumir este reto con tantos estudiantes, de que la dictara pues yo solo y bueno, vamos a hacer lo posible porque sea un buen trabajo, que sea primero pues del gusto de ustedes y sobre todo que entiendan, que comprendan, que sepan cómo se maneja el presupuesto y que lo podamos orientar desde cada uno de sus perfiles. No es el mismo el perfil del contador que del administrador o del mercadólogo, pero cuál es la intención, que lo podamos gestionar y lo podamos trabajar dependiendo de las necesidades que usted tiene. Entonces, muchacho, bueno, buenas noches. Vamos ya a empezar de una vez con este proceso y vamos a dejar unas cositas claras como para que arranquemos y podamos gestionar esta vueltica. 64 conectados, muy bien. Voy a apagar la cámara para que no se torture más y empecemos con lo siguiente. Vamos a dar unos puntos claros. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Son 3 parciales, no más. Son 3 exámenes. De selección múltiple todos. O sea, son cuestionarios que se califican y hasta luego. Yasmín, bienvenida. Son 3 exámenes, todos valen lo mismo, 33, 33, 33 o 30, 30 y 35, creo, no recuerdo. El caso es que todos tienen el mismo peso, los 3 exámenes y chao. Pero vamos a ser muy práctico. O sea, hoy vamos a echar caspa, vamos a conversar un ratico, vamos a hablar, pero de aquí para adelante todo va a ser Excel. Listo, todo va a ser con manejo de Excel, va a ser puro Excel. Vamos a empezar a desarrollar un presupuesto completo y la intención cuando terminemos es que usted pueda hacer 2 cosas. Lorena, bienvenida, un gusto. Es que hagamos 2 cosas. Ojo, que le quede formulado el presupuesto en Excel para cuando usted lo necesite. O sea, dado el caso en que el día de mañana en su empresa o en su organización necesiten usar un presupuesto, pues que usted simplemente sea cambiar datos y ajustarlo a las necesidades de su empresa. 1. 2. En la plataforma virtual, en las guías, en las unidades, hay un ejercicio muy completo. Ese ejercicio es larguito, pero la intención de ese ejercicio es que también usted lo entienda. ¿Por qué?
porque ese ejercicio formulado va todo, desde presupuesto como tal, un análisis del presupuesto de ventas muy sencillo, hasta análisis financiero de los presupuestos. Entonces, la intención también con eso es que podamos desarrollar ese ejercicio que está planteado en la plataforma, hacerlo, o sea, yo no ponerlo a decirle, hágalo, no, sino que aquí entre todos ir a empezar desarrollando paso por paso para al final llegar y concluir con ese presupuesto y le quede hecho, listo. Bueno, muchachos, vamos a hacer los dos. Ah, bueno, ahí hay dos. No, cambian dos cositas, cambia el título, la verdad, pero los dos son muy similares, tienen la misma estructura, se basan casi que en lo mismo, cambian dos cositas, pero la verdad es que son muy completos. Entonces vamos a revisar los dos, yo creo que vamos a revisar el final, que es el más larguito, y ese es el que desarrollamos acá. Considero que lo vamos a desarrollar en la última clase, listo, cuando ya hayamos abordado casi que toda la temática. Bueno, muchachos, como somos tantos y en este momento hay conectados no más que 70, vamos a trabajar de la siguiente forma. Y es la primera vez que voy a trabajar este proceso. Ojo, yo voy a arrancar, no hoy, pues hoy también, pero la próxima clase también, vamos a arrancar y vamos a hacer una cosa, con el fin de que no se empiecen a acumular preguntas, porque por ejemplo yo dejo abierto el chat y si usted me empieza a preguntar, pues de pronto una pregunta, otra pregunta y hace que me devuelva y de pronto no rinde el proceso, porque son muchos. Pues si el proceso está claro, maravilloso, pero dado el caso en que le surjan preguntas, que usted tiene todo el derecho de que le surjan preguntas y obviamente formularlas y yo resolverlas o entre todos resolverlas. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que yo pueda empezar a trabajar, empezar a explicar, empezar a mirar cómo se está desarrollando la función y cada 20 minutos o cada media hora abrir una sesión de preguntas. Entonces, por ejemplo, voy así, 20 minutos. Muchachos, preguntas. Listo, el que tenga preguntas, las resolvemos. Entonces le pido el favor que en el proceso, como somos tantos, trabajar es que usted apunte en un papelito las preguntas que tiene y cada 20 minuticos o cada media hora abrimos un espacio de preguntas por si me tengo que devolver o por si tengo que contextualizar algún proceso o usted quiere dar un comentario o una opinión sobre el proceso. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Que como somos tantos, no se corte la comunicación en el proceso. Que yo arranque y de pronto cada 3 o 4 minutos me tengo que cortar. Más bien, acumulamos las preguntas y en una tanda resolvemos todas las dudas que usted tenga para hacer que el proceso fluya. ¿Listo? Eso es lo primero. Es cada 8 días esta materia, muy puntual, bien mosca, son solamente 3 parciales, pero necesito bien atento. Obviamente aquí solamente está la mitad, pues el resto verá la grabación de la clase, pero la intención sí es que todos puedan gestionar este proceso. Los parciales son relativamente sencillos, muy fáciles, todo es práctico. Pues la intención mía no es que nadie se quede, que todo el mundo saque 3, es mi intención. Entonces no se preocupe, que la intención es que podamos gestionar muy bien este proceso. Bueno. ¿Qué más les cuento? No más, para los que no me conocen, bueno, para los que acabaron de llegar, un gusto, Daniel Toro, contador público de la Universidad de Manizales. Luisa, bienvenida, otra clase conmigo, qué tenebroso, pero un gusto volverla a ver aquí otra vez. Ah, usted es la que sabotea, muy bien, bienvenida, Luisa. Mentiras, ¿qué tal? Sirley, claro, obvio. Bueno, muchachos, entonces, les venía contando que, ya me olvidó por botar caspa con Luisa. Bueno, sí, un gusto. A los que no me conocen, Daniel Toro, contador público de la Universidad de Manizales, especialista en NIF, con una maestría en administración y cursando una maestría en tributación. Manejo esta materia tanto en presencial como en virtual. Un gusto poder saludarlos y conocerlos. Espero que nos podamos ver a los que no los conozco de forma presencial, charlar, sentarnos a tomar un tinto en la universidad y conversar. Esperemos que se pueda dar y bueno, que le saquemos lo que más podamos el provecho a esta asignatura y a esta materia. ¿Listo? Bueno, muchachos, arranquemos de una. Eso es de una para que arranquemos este proceso y arranquemos de una vez. ¿Listo? Entonces, aliste que vamos a empezar. Comparto pantalla ya. ¿Todos viendo mi pantalla? Sí, por favor, me confirman ahí vía chat. Sí. Eso, muy bien. Hanna, hombre. Muy bien, Norma.
Jimmer, eso. Alejandra Toro Valencia. Muy bien, Alejandro Guarín, Gloria, Natalia, Lorena, Liz. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a arrancar con una contextualización de lo que son los presupuestos, para qué sirven, por qué. O sea, la carreta que echan todos los profesores en la primera clase. Vamos a ver cuáles van a ser las modalidades de evaluación. Y vamos hoy a contextualizar ya todo el proceso teórico, con el fin de que dentro de 8 días ya arranquemos con todo lo que tiene que ver con ese proceso práctico que vamos a empezar con presupuesto de ventas y todo el proceso. Ojo, yo también le quiero dejar claridad en algo. Hay algunos en esta asignatura, y más que son tantos y de todos los programas, que ya pueden conocer sobre presupuestos. O sea, ya conocen qué son, ya saben cómo se aplica, ya saben cómo se maneja el presupuesto, o de pronto trabajan en el área. Le pido el favor a esas personas que me tengan paciencia y le tengan paciencia a los que de pronto no conocen mucho sobre el proceso. Mi intención, muchachos, siempre es explicarle al que no sabe tanto y poder debatir y discutir con el que ya sabe, ¿sí? Entonces les pido el favor a los que ya, como somos de todos los programas, a los que ya saben de pronto mucho, que nos tengan paciencia, que vamos a arrancar suave, que es un proceso académico, que estamos en un proceso formativo, que no quiero caminar sin gatear. Entonces, les pido el favor de que si de pronto, no, eso ya, o venga, pero yo conozco otra forma, bueno, lo escuchamos, lo entendemos, pero que nos tenga paciencia en el proceso. Bueno, ¿para qué? Pues para llegar a conclusiones de los que no saben, poder llegar a esa parte formativa que les permita llevar este proceso adelante. Bueno, muchachos, entonces, hoy inicia esta clase 25 de agosto, perdón, nos vamos hasta el 4 de octubre, o sea que vamos a tener todo septiembre viéndonos muy bien. Aspiro, y yo sé que sí, que el envío de notas se haga el 7 de octubre, que ya el 7 de octubre se tenga cargado allá su 3,1 en la plataforma. Y bueno, que al final pues pueda salir avanti de este proceso. Uy, qué pena, Luisa, sí, usted 5, bien pueda. Le quedan 40 días para ver esta clase. Jimmer, vamos por 3,2, estoy seguro, muy bien. Entonces, faltan 40 días para esto. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, vamos a hacer entonces la presentación de este contexto. Vamos a hacer la presentación de qué son los presupuestos y qué funcionan. No, fe. Yo les tengo una fe impresionante, hombre, no me diga eso. Ustedes me tienen fe, yo ustedes más. Bueno, yo quiero que ustedes ahí por el chat, pues el que quiera activar micrófono, bienvenido, lo escucho con mucho gusto, ahí por el chat, me cuente cortico para usted qué es un presupuesto, una cosita cortica o algo que se asimile a un presupuesto, no sé, ahí por el chat, cuénteme y conversamos. ¿Qué puede ser para usted un presupuesto? Algo cortico, pues si se explaya yo leo, no hay problema, pero una cosa cortica, algo que me cuente ahí como que usted asimila la palabra presupuesto con qué, búsquele un sinónimo, a ver, presupuesto, ¿qué será presupuestar? Profe, buenas tardes. No más, escucho la niña primero y luego sigo con claro, el caballero, no, ¿qué? No se preocupe. Profe, ¿cómo Hola. está? Con Luisa Fernanda Arcila. Bien, profe. Bienvenida, un gusto. Gracias, profe. Pues la verdad, yo pienso que presupuestos, pues la palabra lo dice sería, digamos, antes de, como esa forma de presupuestarse, digamos, es como el punto de inicio de un proceso que se vaya a realizar, donde debemos identificar lo que son las necesidades. Hablemos, por ejemplo, de los 3 elementos del costo, que sería la materia prima, de la mano de obra y de los CIF. Entonces, identificar cómo esas, digamos, esas necesidades que se tienen y saber cuánto más o menos es el dinero, la inversión, todo lo que va, en todo lo que se va a incurrir. Epa. Gracias, profe. ¿O ya viste la clase o buscaste en internet? Muy bien. Profe, no, yo hice la lectura del contenido perfecto. de la plataforma. Me gustó mucho su definición, muy completa, muchísimas gracias. Bueno, profe. El compañero, lo escucho, bienvenido. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Eduardo. Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermano, me alegra. Cuénteme, compañero, para usted, ¿qué puede ser presupuestar? Bueno, profe, para mí un presupuesto es como el plan
que se tiene sobre los recursos monetarios que se van a gastar. Es el qué Plan que voy a se... hacer yo con la plata antes de gastarlo. O sea, es la planificación sobre los recursos que se van a gastar. O así lo veo Planificación yo. sobre los recursos que se van a gastar. Sí, sí, eso es un presupuesto, sí, señor, tiene toda la razón, muy bien. Muchas gracias, hermano, muy completo, sí, Ok, profe. señor. Voy a empezar a leer lo que me dijeron los compañeros en el chat, como para que vea que sí los leo. Norma me dice que es un proceso que me permite proyectar cifras y que nos permite anticiparnos en viabilidad. Sí, Norma. Para Santiago es proyectar también, para Lina es una planeación, para Liz una programación. Jimmer me dice, es la proyección de mis ingresos con mis gastos para cumplir una meta. Muy bien, Jimmer, sí señor. Así mírelo para la casa, exactamente lo mismo, sus finanzas. Lorena me dice, es la planeación de los gastos a futuro. Juan relaciona presupuesto con contabilizar. Lina asimila que un presupuesto es un plan. Sí, también es un plan. Mateo me dice que es prever los posibles costos o los posibles gastos. También. Alejandra, es un mecanismo que nos ayuda a relacionar los gastos y los costos de un producto. Sí, Alejandra, es una parte pequeña de los presupuestos. Olga, me dice, es una proyección de los ingresos versus los gastos. También tiene una relación de causalidad importante. Gloria también me dice que es un cálculo anticipado de un proyecto. Sí, Gloria, es eso. Contar con un determinado dinero, presupuesto igual a dinero, planificar gastos. Juan Felipe me dice lo que se tiene que cumplir. Paula Andrea dice cálculo anticipado. David me dice planificar. Nidia, hombre, qué bueno leer su nombre. Estimación de unos gastos que se pueden ejecutar durante un tiempo específico, sí. Luisa dice va de la mano con la planeación. También, sí, Luisa, es correcto, exacto. Ruth me dice, para mí el cálculo que se debía hacer de todos los procesos económicos en los cuales se debe invertir. Caro me dice, un conjunto de gastos e ingresos previstos para un determinado periodo. Y Lady me dice, es una herramienta de planeación de gastos. Muchachos, lo que ustedes dicen, eso es un presupuesto. Un presupuesto es yo proyectar a futuro un conjunto de recursos o de necesidades que pasan en la empresa. O con esto, un presupuesto es una herramienta, ojo, es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. ¿Toma de decisiones de quién? Hombre, pues toma decisiones del contador, del administrador, del mercadólogo, del administrador en finanzas. ¿Para qué el presupuesto? Muchachos, pues el presupuesto es la herramienta de control. Ojo, es una herramienta de control. ¿Que la empresa tiene para qué? Pues para lo que ustedes dijeron, para prever posibles ingresos, posibles costos, posibles gastos, o para revisar qué tengo en mi empresa desde la platica. ¿Cómo así desde la platica? Pues desde el flujo de efectivo, el cash, la moneda. ¿Con qué fin? Con el fin de que con esa plata yo pueda revisar qué va a pasar el próximo año con el fin de mirar si con esa plata la invierto o simplemente si ajusta a mis necesidades o por otro lado tengo que apalancarme financieramente con un préstamo, ¿sí? ¿Cuál es la intención del presupuesto? Que sea esa herramienta que le permite a usted anticiparse. Ojo, esto es esencial. Anticiparse a los posibles hechos que puedan ocurrir en una empresa o en una organización. Eso es lo que vamos a ver acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta materia? Desde lo práctico, o sea, desde el hacer, yo le voy a explicar a usted cómo se formula un presupuesto hasta el final. O sea, cómo se organiza un presupuesto desde el hacer, desde lo práctico, y cómo se ejecuta. ¿Con qué fin? Con el fin de que al final, adivine quién es el que toma las decisiones financieras. Daniel no. Las decisiones financieras las toma usted. Gerente, contador, administrador, mercadólogo, profesional en negocios. Entonces, mi intención con esa asignatura es que usted conozca toda la parte operativa, porque si conoce la parte operativa, más fácil, no solo ay, qué pena, me salté los economistas. Bienvenida, Marcela. Con toda la parte operativa, usted más fácil ya, desde la economía con Marcela, desde la contaduría, desde la administración, desde el mercadeo, desde la psicología, desde la licenciatura, desde todos los programas que hay aquí en esta asignatura, pueda tomar decisiones financieras, pero las decisiones financieras no las toman presupuesto, las decisiones financieras las toma apoyadas en planeación y organización, formulación y evaluación de proyectos y análisis financiero. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un puente entre lo teórico, lo práctico y las decisiones que usted va a tomar. ¿Listo?
Bueno, eso es más o menos como una introduccióncita a lo que son los presupuestos, como para que empecemos a revisarlo. Pues omitiendo el video y lo que dice aquí, pero es más o menos lo que yo les quiero enseñar o los que les quiero mostrar. Bueno, ¿cuáles son las competencias o logros que vamos a ver? Bueno, vamos a ver primero competencias cognitivas, que va a ser pues todo el tema de identificar el presupuesto como esa herramienta financiera para que se haga una efectiva planeación empresarial, eso es claro, una planeación planeación empresarial efectiva. Una competencia socioafectiva, que es comprender la importancia de trabajar interdisciplinariamente en todo el tema del presupuesto, pues usted ya lo puede tener aquí, yo creo que tiene las competencias socioafectivas cuando se relaciona con los compañeros con los compañeros de otras carreras, cuando arman grupos de WhatsApp, y ay, tenemos clase con el profe, que no sé qué, no, ese man es una cuchilla. Bueno, ya ustedes internamente se reirán del proceso. Y competencias comunicativas, no solamente vía WhatsApp, sino también en todo lo que tiene que ver con la información financiera pública que usted va a recibir acá y que usted va a tomar como proceso dentro de los presupuestos. Listo. Bueno, muchachos, sigamos revisando qué más tiene la plataforma. Bueno, miremos por acá la discusión epistémica. La discusión epistémica, bueno. Bueno, les recomiendo de una vez bibliografía para que apunte ahí. Para que apunte ahí, por favor. David ya está ganando décimas conmigo. Muy bien. Pinta para sobar chaqueta. Muy bien, David. Sí, señor. Décimas para usted. Bueno, bibliografía, muchachos. Apúntela ahí. Lo primero, Presupuestos de Urbano. Este que dice aquí. Un libro muy bueno. Presupuestos de Urbano. Apúntelo. Ese libro es muy práctico y vamos a ver alguito de Urbano acá. Pero nos vamos a guiar en un libro que necesito que apunten porque mucho de lo que vamos a ver acá está relacionado con ese libro de presupuestos. Y se llama Presupuesto, enfoque para la planeación financiera. Ojo, Presupuesto, enfoque para la planeación financiera. ¿De quién es ese libro? Ese libro es de María Constanza Díaz y de Ramiro Parra, ¿sí? Presupuestos, enfoque para la planeación financiera de María Constanza Díaz y de mi apreciado, no lo conozco, pero es ser buena gente, Ramiro Parra. ¿Listo? Muy bien. Bueno, en la discusión epistémica la vamos a ver más adelante cuando entremos a ver todo el tema de la historia de los presupuestos. Ahorita pues que veamos ese proceso y vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con esa discusión epistémica. Estructura conceptual. Bueno, estructura conceptual. Entonces, pille pues. Vamos a arrancar de la siguiente forma. Vamos a arrancar pues por el principio, ¿sí o qué? El presupuesto siempre se basa y se empieza con el presupuesto de ventas. Ese es el primer presupuesto que usted tiene que hacer, ¿sí? Entonces, les voy a explicar este cuadrito que está acá. Entonces, pille pues. Usted empieza con el presupuesto de ventas. Siempre el presupuesto de ventas va a ser el primer presupuesto que usted tiene que hacer en una ejecución presupuestal. Estoy hablando de presupuesto privado, o sea, de empresas privadas. No me estoy metiendo con el presupuesto público, que eso es otra cosa, que vamos a ver más adelante, pero eso no. Metas en la cabecita que si vamos a hablar de presupuesto, va a ser de presupuesto privado de empresas privadas. Entonces, primero, vea mi rey, todo arranca con el presupuesto de ventas. Ese es el primero. El presupuesto de ventas nos va a indicar o nos va a decir a nosotros cuál va a ser el nivel de ventas. Ojo, el nivel de ventas, tanto en unidades como en pesos, que la empresa va a ejecutar en un periodo presupuestado. O sea, ¿cómo así este man que está diciendo? Sí, o sea, yo le estoy diciendo que un proceso presupuestal arranca con un presupuesto de ventas. Y que el presupuesto de ventas es todo lo que tiene que ver con las unidades o con la plata que vaya a vender en un año presupuestado o en un mes presupuestado. Ojo con esto y necesito que todos lo tengan claro.
Si vamos a empezar a hablar de presupuesto, ustedes lo dijeron ahorita en la introducción. Ustedes dijeron, profe, presupuesto es prever a futuro. ¿Sí o no? Ustedes dijeron eso, profe, presupuesto es prever a futuro. Entonces, entienda que si empezamos a hablar de presupuesto es porque vamos a empezar a hablar de futuro. O sea, no vamos a presupuestar julio. Pues, ¿por qué no? Pues porque está para atrás. Ese ya no nos sirve. ¿Qué vamos a presupuestar ahí? Vamos a presupuestar de agosto para adelante o del 2020 para adelante. El presupuesto es un cálculo de un proceso dentro de la empresa que se realiza a futuro. Entonces, de acá para adelante, todo vamos a hablar o del 2021, o 22, o 23, o sucesivos, o si estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sucesivos. Pero cuando hablemos de presupuesto, hablamos siempre de la planeación a futuro de los recursos de la empresa. Entonces, todo va a arrancar con presupuesto de ventas, es el primero. Luego de yo tener o de conocer cuánto van a ser mis unidades vendidas, presupuestadas, yo puedo conocer el presupuesto de producción. O sea, cuántas unidades tengo que producir para cumplir con mis unidades a vender. ¿Sí? Lina, ya lo hablamos en un ratico. Listo, ya lo hablamos en un ratico. Entonces, del presupuesto de ventas sale el presupuesto de producción. El presupuesto de producción se divide en tres. El de ventas, por ejemplo, yo les soy sincero y yo les hablo desde la experiencia académica que he tenido con esta asignatura. En el presupuesto de ventas, lo que son los muchachos de mercadeo, de administración, de economía, o los muchachos hasta de negocios, son unos voladores en esos presupuestos de ventas. Porque lo identifican muy bien, lo conocen muy bien, lo saben hacer, lo interpretan de una forma maravillosa. Una forma maravillosa esos muchachos. El presupuesto de producción me lo entienden muy bien los contadores, porque el presupuesto de producción tiene que ver con todo el tema de materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, aquí vamos a hacer un trabajo importante con el fin de que todos aterricen y conozcan ese presupuesto como tal. Entonces, arrancamos con presupuesto de ventas y de producción. Siguiente, presupuesto de gastos. ¿Sí? El presupuesto de gastos puede ser de gastos operacionales o no operacionales, ¿sí? O de gastos financieros, también va hasta ahí. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5 presupuestos llevamos acá. Ventas, producción, materia prima, mano de obra y CIF. Acá llevamos 5. Luego, presupuesto de gastos, operacionales y no operacionales y financieros. Ahí llevamos 5 y 3, 8, ¿sí? Más presupuesto de tesorería o lo que algunos conocen como flujo de efectivo. También llevamos 9 presupuestos. Cuando nosotros ya tengamos estos de acá, estos 9 presupuestos, procedemos a realizar los estados financieros presupuestados. Y los estados financieros presupuestados, pues usted sabe que se dividen, o bueno, usted sabe no, pero se dividen específicamente en presupuestos en dos. El balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados. Entonces llevamos aquí 9 y 2, 11. ¿Sí o qué? Y nos faltó por aquí que no está el estado de costos presupuestado. 12 presupuestos. Esos 12 presupuestos son los que tenemos que ver en este mes. 12 presupuestos son los que tenemos que ver en este mes. ¿Cómo? Pues mi Dios tiene que ser muy grande, pero nos tiene que alcanzar el tiempo para que en este mes veamos esos 12 presupuestos, todos, usted conociendo cómo se deben elaborar. ¿Qué es lo más importante de esto? Por encima del hacer, porque pues eso lo hace Excel o lo hace un programa. Que usted entienda la dinámica de cómo hacer ese presupuesto y que al final usted llegue a esto. Planeación, análisis y toma de decisiones. Esto es lo más importante. Usted tiene que conocer e identificar. Planeación, análisis y toma de decisiones. Para hacer esto, tiene que conocer toda esta vueltica de acá. Y eso es lo que yo le quiero mostrar en esta clase. Cómo se hace toda esta vueltica de aquí. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí vamos. Bueno, lecturas requeridas. Ahí vamos a hablar pues lo que tiene que ver con todo. Bueno, les aconsejo que lean las unidades, que la descarguen. La verdad, muy completas, muchachos, muy completas. Esas unidades las elaboró el profesor
Cuervo Jorge Iván, un man duro para tema de matemática financiera, y se armó todo este tema de presupuesto. Muy bueno, esa pinta. Entonces, bueno, más o menos les voy a decir qué tiene cada unidad. La unidad 1 muestra una breve introducción sobre los presupuestos, qué es, cómo se elaboran, eso lo vamos a ver ahorita. La unidad 2.1 me explica el presupuesto de ventas desde el método de mínimos cuadrados. Yo les voy a explicar acá 4 métodos. Hay métodos aritméticos y métodos estadísticos para sacar presupuestos de ventas. El método de mínimos cuadrados es un método estadístico. Yo les voy a explicar 2 que son aritméticos, les voy a explicar mínimos cuadrados, sino que mínimos cuadrados es larguito, y les voy a explicar cómo lo saca Excel, que es muy sencillo. Entonces, presupuesto de ventas está en la unidad número 2 para que la descarguen. Luego, cómo hacer un presupuesto de producción, todo lo que tiene que ver con materia prima, mano de obra y CIF, paso por paso. Aquí también vamos a estar paso por paso, pero le aconsejo que descargue allá. Presupuesto de gastos también, presupuesto de tesorería. Y luego tenemos cómo hacer el balance general y el estado de resultados. Aquí está también cómo se elabora todo el tema de los gastos, todo el tema pues del presupuesto de producción como tal. Presupuesto de tesorería, va incluido también todo el tema de IVA y retención en la fuente, eso lo vemos en la última clase, yo les explico cómo se hace. Y estados financieros presupuestados, y esta es muy buena, vea, esta se las aconsejo que la recomienden, cójame el consejo de amigo, estados financieros o indicadores financieros. Yo sé que el administrador financiero, el economista, me va a dar la razón de esos indicadores financieros y el contador también. Todos a la final. Esos indicadores financieros es el fin último del presupuesto y para eso es que estamos estudiando. Porque ahí es donde está la forma como nosotros explicamos, sustentamos y damos un acercamiento o hacemos una reflexión acerca de los movimientos financieros de la empresa. Entonces les recomiendo que esa unidad 4, está por aquí, le pegue, guárdela como un tesoro, revíselo, mírelo. Yo no sé, y les pregunto a ¿ustedes ya vieron análisis financiero? Algunos. No. Ninguno. Yo creo que análisis financiero es más adelante. Ah, bueno, Lorena está en esas. Muy bien. Juliana ya la vio, Juan también. Bueno, hay algunos adelantaditos. Ojo, ustedes saben, los que ya lo vieron, que el análisis financiero es todo, al final, porque es la explicación de todo lo que se va a hacer. Entonces, mire pues, ese contenido 4 tiene cómo sacar los indicadores de liquidez, los indicadores de endeudamiento, los indicadores de rendimiento, explica cómo se hace basado en los ejercicios. O sea, el ejercicio que está propuesto en Excel, él viene y explica acá cada uno y le cuenta qué es. Entonces, a modo personal, le aconsejo que se pegue una muy buena leída de este proceso y que le saque tiempito. La verdad es que este taller es muy bacano y es muy chévere, es largo, pero es entendible, Yo se los voy a explicar después. Bueno, y ahora vamos a lo tenebroso. Revisemos la guía de actividades, a ver cómo es que va a quedar todo el tema de los parciales, como para que usted lo apunte de una vez. Y revisamos. Entonces empecemos por acá. Bueno, como yo les decía, espere que esto no me descargó. Bueno, entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con la guía de actividades, muchachos, y ya nos vamos a meter en la temática. ¿Listo? Que nos tiene que rendir mucho. Bueno, dudas, preguntas o inquietudes, por favor, a este correo electrónico. Mírelo ahí, detoro@humanizales.edu.co. Con muchísimo gusto, ahí tengo el correo abierto. Si me manda un correo a las 11:30 de la noche, pues seguramente lo voy a ver al otro día. Usted entenderá que pues también duermo. Entonces, por favor, ese es mi correo electrónico, listo, para que lo apunte ahí, para que lo tenga presente. Y bueno, ¿cómo vamos a trabajar entonces esta asignatura? Lo primero, vamos a ver conceptos básicos de presupuesto que vamos a arrancar aproximadamente en 7 minutos. Vamos a arrancar todo lo que tiene que ver con presupuesto.
toda la parte teórica. Y ojo, ojo, va a haber un parcial, un cuestionario. Ese cuestionario va a puntear, llamémoslo así, el 40% de la nota definitiva. Sí, el 40%. ¿Por qué le puse tanto? Pues para que lo ganen todos y saquen 3. ¿Cuándo va a ser ese cuestionario? Va a ser el 6 de septiembre. Planíllese, apunte. 6 de septiembre. Va a estar disponible todo el día. Y va a tener 1 hora para resolver las 120 preguntas de ese cuestionario. ¿Listo? No, ese es teórico. Eso simplemente son todo tema teórico. ¿Listo? No, mentira, son 10 preguntas nomás. Pobre Jimmer, estaba cayendo de la silla, hombre. No, mentiras. Mucho cuidado. Agarre a Jimmer que se va a maluquear. No, son simplemente, hombre, 10 preguntitas, breve. 10 preguntitas, va a ser, muy bien, Yasmín, va muy bien. El 6 de septiembre va a tener 1 horita para resolverlo. Son 10, sí, creo que son 10 preguntas. 10 preguntitas, máximo 15, pues, o sea. Y es muy breve, vale el 40% de la materia. ¿De qué va a ser? Va a ser solo teoría. Va a ser solo teoría, listo. Creo, va a ser solo teoría. Bueno, eso es lo primero. La segunda unidad va a tener también un cuestionario. Ese cuestionario va a ser práctico. ¿Cómo así práctico? Ese cuestionario va a ser sobre presupuesto de ventas, de ventas y de producción. O sea, va a ser de presupuesto de ventas, presupuesto de producción y los 3 presupuestos pequeñitos que le salen al de producción. O sea, va a ser también el de materia prima, el de mano de obra y el de CIF. O sea, bueno, en conclusión, ahí va a estar 5 presupuestos en ese parcial. Darlini, muy buenas noches, bienvenida. Apenas empezamos, tranquila. Entonces, ese segundo cuestionario va a valer el 30% de la materia. ¿Cómo se va a hacer? Yo le voy a dar a usted los ejercicios planteados ahí. Usted lo va a resolver en el cuaderno, en Excel, en una servilleta, en lo que quiera, ¿sí? Y solamente va a señalar usted ahí la respuesta correcta, no más, la respuesta correcta, el número correcto. Usted va a sacar el presupuesto y simplemente selecciona el número correcto y ya. ¿Cuándo va a ser eso? Va a ser el 20 de septiembre y va a tener disponible todo el día. Pues páselo, pero tiene 2 horas. Una vez usted abra el examen, tiene 2 horas para realizar ese proceso. Yo considero que con 2 horas, si usted me pone cuidado y trabaja juiciosito en la casa, simplemente es que le cambie datos a eso que tiene allá, lea bien porque pues va con cáscara obviamente y ya. Pero en 2 horas es capaz de sacarlo divinamente, listo. Entonces, en esas 2 horas, usted va a realizar el segundo parcial. Lorena, pues le digo la verdad de una vez, ¿no? ¿Para qué les voy a decir mentira? Entonces, en esas 2 horas, usted va a realizar ese parcial, ese segundo parcial, que va a ser un cuestionario que va a valer el 30% de la materia. ¿Listo? Y el final, vamos 4 y 3, 7 y 3, 10, sí señora, va a ser un parcial, también un cuestionario en línea, que usted va a desarrollar el 4 de octubre. Va a estar disponible todo el día. Y va a tener 3 horas para resolverlo. 3 horas para resolverlo. ¿Por qué 3 horas? Pues porque es acumulativo de todo. No, pero ¿por qué se asusta de una vez? Tranquila, no me preocupe. 3 horas para resolverlo. No, porque pues yo dije, no, pues démosles ahí como más tiempito. 3 horas para resolverlo. Muy breve, muy fácil. ¿Cuál es la intención? La intención es que de ese parcial final, usted no solamente me entregue las respuestas en el cuestionario, sino que además me anexe el documento de Excel donde usted lo hizo. Quiero revisar a ver qué fue lo que hizo. Entonces, el tercer parcial, ¿cómo es? Un cuestionario con 10 preguntitas, creo, máximo 12. Usted selecciona las correctas y me sube la evidencia de cómo hizo ese cuestionario. Un documento en Excel, un documento escaneado en PDF, si lo hizo en un cuaderno, si lo hizo en hojas. Una cosa muy sencilla, una cosa muy fácil. Entonces, muchachos, ahí estaría el último 30% del parcial final. Listo. Y ya. No es más. Dudas, preguntas, inquietudes.
Breve. Profe, una preguntita. O sea que solo el del último parcial es que se le debe subir la evidencia, o del segundo también. No, solamente del último. Solamente del último me subes el archivito ahí de Excel donde lo realizaste y ya, nomás. Una cosita sencilla. Listo, vale. Listo. Listo, vale. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Bueno, muy bien, no se preocupe, hombre, está muy breve. Está muy breve, esta materia es muy fácil, muy fácil. Bueno, listo, vamos bien, muchachos. Bueno, vea, más cumplido que novio feo. Cuando voy hago visitan chinchi. 7:15. Arranquemos. Les voy a dejar de compartir, busco el material para que iniciemos y empezamos. Bueno. Regáleme un segundo, por favor, y ya empezamos, muchachos. Ay, ay, ay. Profe, una pregunta. En este tiempo que estuvieron viendo así de grandes rasgos, ¿solamente la descripción de la guía o algo en particular? No, solamente hicimos una introducción pequeñita que eran los presupuestos, charlamos 5 minuticos sobre eso y ya, pero pues la verdad es que no avanzamos mucho, si les soy sincero. Ah, bueno, gracias. Apenas vamos a arrancar, ¿listo? Bueno, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, mis apreciados, todos viendo mis diapositivas, ¿yes o no? Sea sí o no, para el que no sepa inglés, pues. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Bueno, muchachos, vamos a arrancar entonces. Bueno, vamos a arrancar pues con la definición que ustedes habían dado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a arrancar con una especie de monólogo, que lo voy a hacer yo, y más o menos en 10 minuticos paro por si y abro un espacio para preguntas, dudas, inquietudes, por si alguien tiene alguna pregunta, listo. Entonces voy a empezar yo y ya arrancamos con una especie de preguntitas más adelante. Bueno, entonces muchachos, presupuestar, ¿qué es? Pues vea, presupuestar surge o sale en general del verbo presuponer, que presuponer es dar previamente sentada una cosa, o sea, hacer algo antes de que se ejecute un tiempo establecido. De ahí sale el presupuesto. Ustedes fueron muy explícitos ahorita en sus definiciones, tanto los compañeros que participaron con el micrófono, como los otros compañeros que participaron pues por el chat, dando unas ideas muy claras de lo que son los presupuestos. O sea, la idea la tienen. La intención, ¿cuál es? La intención es que ustedes empiecen pues a manejar o a profundizar sobre esta terminología presupuestal. Sí. ¿Qué es el presupuesto entonces? El presupuesto vendría siendo como un proyectado, ojo, un proyectado de los resultados de las operaciones que se dan en la empresa, o sea, de lo que pasa dentro de la organización. Acuérdense que habíamos hablado, ahorita ustedes dijeron que era solamente, bueno, algunos dijeron, no, es simplemente revisar gastos contra ingresos, o es simplemente ir a revisar cómo está el flujo de efectivo, o es simplemente ir a revisar cómo están inversiones, ¿sí? La intención del presupuesto, ¿cuál es? La intención del presupuesto es que yo proyecte a futuro todos los resultados de la empresa. ¿Por qué? Pues porque yo se los expliqué ahorita hace 10 minutos. ¿Se acuerda cuando vimos el esquema? Que ahí decía que el presupuesto arrancaba con el presupuesto de ventas y llegaba hasta estados financieros presupuestados. Mire que pasaba por toda la parte contable de la empresa y que esa parte contable le tributa a la parte financiera y apoya las decisiones de la parte administrativa. Entonces, en ese sentido, el presupuesto, ¿qué es lo que quiere? Pues proyectar un conjunto de datos dentro de la organización que me permitan a mí, como jefe, como gerente, como mercadólogo, administrador, contador, psicólogo, enfermero, tomar decisiones financieras, empresariales, que me apunten a mejorar los procesos dentro de mi empresa. Ojo, el presupuesto es una herramienta de control. Herramienta de control. Los administradores lo entenderán más que yo,
pero me dirán que el control es el proceso mediante el cual yo evalúo cómo están surgiendo las decisiones empresariales o cómo se está manejando el contexto organizacional. Y sobre ese control yo tomo acciones correctivas, preventivas, evaluativas, y sobre las cuales yo cambio o reafirmo el rumbo que mi empresa o que mi organización tiene. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el presupuesto no es que usted simplemente diga, no, Daniel, lo que pasa es que mi empresa que vende arepas, yo tengo presupuestado vender el otro año 10.000 arepas más. Uy, ¿cómo? Todo son arepas. Sí, señor. ¿Y por qué? No, pues mira, pues yo creo que las voy a vender porque sí. Ey, no jodas, ¿cómo que porque sí? Sí, porque yo creo que es así. No, no, es que así no es. Para usted hacer el presupuesto, tiene que partir. Ojo, depende. Primero, si usted es una empresa ya constituida, y entiéndamelo así, si usted es una empresa ya constituida, tiene que partir de un histórico de datos. O sea, ¿cómo le fue antes? ¿Cómo le fue antes? ¿Para qué? Para que sobre el histórico de datos, sobre lo que ya pasó, pues compañero, usted proyecte lo que viene. Esa es una. Dos, si usted es una empresa nueva, recién comenzadita, pues hombre, usted no se va a presupuestar o no se va a proyectar sobre un histórico de datos, pues porque no existe. Esos presupuestos de las empresas nuevas son llamados presupuestos base cero. Y esos presupuestos se ejecutan o se realizan basados, por ejemplo, y lo entenderán también más los mercadólogos que yo, en estudios de mercado, comportamiento del mercado, y entonces llegó el economista diciendo que depende de la demanda y de la oferta del producto, que depende de cómo se comporte los movimientos económicos y financieros del sector en el que se mueve mi producto, que depende de mi actividad económica. En conclusión, depende de otros factores, no de un histórico de datos numéricos que me permiten dar más seguridad. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para yo presupuestar, sea o con un histórico de datos o en un presupuesto base cero, yo tengo que partir, muchachos, de una serie de diagnósticos internos y externos que me permitan evaluar cómo está mi empresa y para dónde va. Ojo, los diagnósticos internos y externos son esenciales para mi organización, para mi empresa. Sin esos diagnósticos, pues yo no puedo determinar nada. Y los diagnósticos no son de hoy, los diagnósticos son a futuro. Por ejemplo, yo les hago un ejemplo y échele cabeza y póngase a pensar. ¿Será que su empresa en la que usted trabaja, X o Y motivo, en lo que sea, que tiene como herramienta de control los presupuestos, ¿será que es que el presupuesto este año sí se está cumpliendo o no? A raíz del COVID-19. Échele cabeza. Yo sé que el 99% de los que están aquí van a decir no. A no ser que tenga una empresa que haga tapabocas, ¿no? Profe, yo pienso que no, porque es que, digamos, no estamos preparados para este momento, ¿cierto? Entonces son cosas que ocurren que si se tenía un presupuesto del aumento de unidades vendidas de X o Y producto, pues en este momento no va a ser efectivo. Todo lo que tú me acabas de decir le apunta a diagnósticos internos y externos. Por ejemplo, la cuarentena, ¿qué será? ¿Un diagnóstico externo? No. ¿El COVID qué fue? Un diagnóstico interno. Cerrar el comercio a las 6 de la tarde, ¿qué fue? Un diagnóstico externo. Que no haya transporte municipal ni aéreo, ¿qué fue? Diagnóstico externo. Todo lo que pasa dentro de mi organización le apunta al final a mi presupuesto. Por eso los presupuestos no mal hechos, muchachos, no mal hechos, sino todos los presupuestos este año no se van a cumplir o son muy complicados que se cumplan. ¿Por qué? Por el mero hecho de lo que está pasando. Por un diagnóstico externo, por un factor externo que afecta directamente la ejecución presupuestal de mi producto, de mi bien, de mi servicio, de mi actividad económica, de mi empresa. Entonces se entienda que el presupuesto no solamente es yo decir, ay, venga, voy a vender 30.000 empanadas más. Empanadas, sí, empanadas. 30.000 empanadas más. No. Usted se tiene que partir o tiene que partir de unos diagnósticos internos y externos que son anteriores,
pero que también le van a influir en su año presupuestado, Voy a seguir. Claro, Felipe, tiene toda la razón. Por ejemplo, les decía, bueno, sigamos hablando aquí como de contextualización de presupuestos. Hay muchos que se vieron afectados, otros que no, bendito sea Dios, otros factores, otros presupuestos otras actividades económicas que no se vieron afectados, depende, como yo le digo, no quiere decir que todos, pero sí muchos, o sea, seamos sinceros, sí muchos sectores se vieron afectados, usted conoce muchos, de pronto en amigos, conocidos, familia, que se quedaron sin empleo a raíz de COVID-19. O sea, las tasas de desempleo en Colombia en el último mes de julio fueron una cosa brutal. O sea, una cosa que no se veía, que aumentó casi el 60% de lo que fue hace un año. Entonces, todo eso a raíz de qué es, de lo mismo. Y obviamente eso afecta decisiones presupuestales dentro de las organizaciones. Ah, bueno, pero también es bueno. Y yo le voy a decir, pues, ¿por qué es bueno el COVID o por qué es bueno las decisiones financieras que están tomando las empresas? Muchachos, pues porque les ayuda a innovar. O sea, ¿qué pasó? Pues lo que pasó ahora fue que si usted no vende por internet, o por ejemplo los restaurantes no venden a domicilio, ¿qué pasó? Pues hermano, échele candado y póngale el aviso de si arrienda, porque definitivamente eso no abre. Y lo que dice Adriana es verdad, reinventarse. Muchos lo llaman así, reinventarse. Y es la forma en que yo cambio sobre la marcha el proceso que yo estoy haciendo dependiendo de lo que está pasando. Y eso es lo que también influyó en los ejercicios presupuestales de las empresas. Entonces las empresas que dijeron, venga hermano, pues obviamente las ventas se nos bajaron un 40, 30, 50%. ¿Qué tenemos que hacer? Intentemos cambiar, intentemos reinventarnos, ¿sí? Entonces, reinventarnos es que, por ejemplo, yo miro con buenos ojos el tema de que, para mí eso sí es reinventarse, una discoteca en la cual uno sabía que era pues la discoteca famosa del pueblo, de la ciudad, lo que sea. En 2 meses la discoteca la volvieron revueltería. Y la señora revueltería, pues, o sea, unas cosas, unos plátanos pero poderosos. Entonces yo digo, hombre, pues para mí eso es reinventarse. Cambiaron su actividad económica y voltearon todo. Y lo que era una discoteca ahora es una revueltería, ¿sí? Mire, vea, Lina la conoce en el cable, por lo de los plátanos, me imagino que se dio cuenta, ¿no? Pero muchachos, o sea, póngale cabeza, eso no es reinventarse. O sea, eso es una reinversión total, ¿sí? De mi actividad económica. ¿Por qué? Porque muchas, por ejemplo, como dice Juan, muchas discotecas murieron en el proceso, ¿no? Ah, bueno, Sandra, ¿qué es una revueltería? Y es donde se venden frutas y legumbres, donde venden verduras, eso, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Dentro del proceso presupuestal, las empresas en este año se tuvieron que reinventar, o bueno, con aplicaciones móviles, cambiando su actividad económica, vendiendo otros productos, haciendo promociones, bueno, en general todo, ¿no? Epa, un Fruver, sí señora. Por ejemplo, yo lo digo, pues aquí en Manizales, ¿no? Hombre, el Centro Comercial Fundadores, sobreviven, y lo charlaba esta semana con mi mamá, sobreviven las empresas o los comercios, digámoslo así, no, ¿cómo se llaman? Los restaurantes grandes, en conclusión. O sea, sobrevive Frisbee, sobrevive El Corral, sobrevive Sándwich Cubano, sobrevive Subway. O sea, gente que tiene músculo financiero. Pero lastimosamente el restaurante pequeñito que llevaba 2 meses y pudo ser muy rico. No me contaba pues un caso común de un man que puso un muy buen restaurante, pero le duró 3 meses y quedó endeudado en 80 millones y le tocó vender hasta al perro y al gato y fiaos que porque tenía que pagar la deuda. ¿Sí? Entonces, muchachos, son formas en que, mire que el presupuesto se asimila o se asemeja a las realidades financieras o presupuestales que pueden ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Que hay factores que surgen de la nada. O sea, nosotros sabíamos en noviembre o en diciembre que había un virus que había costado un mundo de gente en China, pero no sabíamos que en 4 meses los que se iban a costar eran nosotros, ¿sí? O que nos iban a cerrar. Entonces, de ahí son decisiones que por más que usted pueda entrar a prever esa situación, puede que no se pueda dar. Y ahí es donde se vienen los ajustes presupuestales como tal.
Como yo les decía, ese presupuesto es una herramienta de planeación que sirve pues como de guía en la organización. Ojo con esto. Para usted presupuestarse, tiene que partir muy claro de unos objetivos o de unas estrategias que tenga su empresa. Y ahí sí, entonces, el administrador saca pecho, el economista, el financiero, el mercadólogo. ¿Por qué? Porque es que para usted hacer el presupuesto necesita de ellos, ¿sí? Necesita de ellos. Porque ellos son los que tienen en la cabeza la ejecución que la empresa va a hacer. O sea, ¿qué es lo que quiere? A corto, mediano o largo plazo. ¿Planteado como qué? Como un objetivo, como una estrategia o como una política institucional. Entonces, ellos, estos actores de corbata, los muchachos, y de tacones, las niñas, son las que me dicen a mí qué es lo que quiere la empresa, junto con, obviamente, junta directiva y socios. Nos reunimos todos, conversamos y charlamos y decimos, bueno, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Sí? Por ejemplo, don Gediondo puede en un momento decir, no, yo quiero salvarme del tema de insolvencia que atravieso en este momento, presupuestémonos. Pero, pues, ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Pero para hacer un presupuesto se necesita primero, ojo, se necesita primero que usted conozca objetivos, estrategias y políticas institucionales dentro de la empresa. Si no, usted lo que está haciendo es haciendo un presupuesto con los ojos vendados. O sea, queriéndole apuntar a una cosa, pero que usted no sabe si esa cosa sí es. Queriendo llegar a un cumplimiento de objetivos, pero usted no sabe si están alineados con los objetivos institucionales o organizacionales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, amor, siéntese y reúnase con el administrador, el dueño, el gerente, hasta el gato, y que le diga a usted qué es lo que quiere la empresa y cómo quiere proyectar a futuro su organización o su empresa. ¿Listo? Bueno, lo voy a leer textual, Los presupuestos es una anticipación a los hechos que pueden ocurrir. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder contrarrestar efectos negativos que pueden ocurrir en la empresa. O por el contrario, aprovechar efectos positivos que surjan en el entorno interno o externo, ¿sí? Ojo con lo que le voy a decir, y ustedes también lo conocen más que yo. Usted sabe que los objetivos dentro de la empresa se tienen que cuantificar. Y yo les pregunto a ustedes que trabajan y que laboran en todo el campo profesional, ¿sí? Ustedes saben que ustedes son medidos desde gestión humana, desde su jefe, desde la parte de gestión humana como tal. O sea, me imagino que a usted, igual que a mí, le dirán, ¿cuánto cumplió este mes? Y no estoy hablando de ventas. ¿Qué porcentaje de cumplimiento de sus objetivos hizo? ¿Sí? O venga, dígame usted, asigne un porcentaje a las labores que hizo este semestre, no, este mes o estos 2 meses. Y sí, lo que dice Lorena, metas de desempeño. Todo es cuantificado. Si es cuantificado una labor que hace un trabajador, ¿cómo no va a ser cuantificado un proceso como un proceso presupuestal? Obviamente ese proceso también tiene que ser cuantificado. ¿Y cuál es la intención? Que el proceso presupuestal se cuantifique. ¿Cómo así? Pues dándole un valor. O sea, el valor cuando se le asigna un proceso presupuestal, pues cuando usted diga, es que yo voy a vender o a producir 30.000 unidades. Es que yo quiero en los gastos simplemente gastarme 60 millones de pesos. Es que yo quiero en el flujo de efectivo que no tenga que apalancarme con necesidades externas. Es que yo quiero dentro del estado de resultados un ingreso más o menos entre 200 millones y 220 millones. Esos son indicadores cuantificados que me permiten revisar a futuro el presupuesto. 7:32. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Al peluche. Se durmió, hombre. No jodas, ya está viendo Pasión de Gavilanes. Pues claro. Bueno, muy bien. Esta se les explico con algo más adelante. Bueno. Vamos a empezar, muchachos, a revisar cuáles van a ser las diferencias hasta el momento en las clases de presupuestos, ¡ay, qué dolor de espalda! Entonces, la primera clase que vamos a ver es que vamos a
diferenciar dos clases de presupuestos esenciales. Primero, el presupuesto público con el presupuesto privado. A ver, ¿quién sabe de presupuesto público aquí? ¿Algún concejal, alcalde, gobernador? Que me hable de presupuesto público. Ninguno. Uy, no, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Y por el que voté qué? ¿Se quemó? Bueno, Yasmín me dice, el presupuesto se hace en base a los recursos de la nación o de la localidad. Sí, Yasmín, tiene toda la razón. Bueno, igual el que quiera, de pronto conozca algo de presupuesto público y nos quiera hacer sus aportes, maravilloso, bienvenido. Listo. Bueno, muchachos, entonces lo primero que vamos a ver es la diferencia entre presupuesto público y presupuesto privado. Acá en esta asignatura, lo que vamos a ver es presupuesto privado, pero necesito que usted conozca todo lo que tiene que ver con presupuesto público. Presupuesto público, pues usted ya lo está diciendo ahí, ya lo dijo Yasmín, ya lo dijo Gracie, ya lo dijo Lina, ya lo dijo Juan Gabriel, ¿sí? Es un presupuesto que se desarrolla para las entidades públicas o, en este caso, por ejemplo, para municipios, para alcaldías, para gobernaciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver diferencias, muchachos, entre ese presupuesto público y el presupuesto privado como tal. Bueno, entonces, lo primero es que el presupuesto público lo que hace es estimarme, o sea, mirar o revisar o estipular cuáles pueden ser los ingresos fiscales en un periodo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles pueden ser los ingresos fiscales? ¿A qué se le llamaría ingreso fiscal? A ver, ¿qué me ayuda ahí por el chat? ¿A los pagos de impuestos? Los impuestos, sí, sí señora, claro. Y por ejemplo, ¿qué tipos de impuestos? A ver. Predial de cada municipio. Los municipales, predial, industria y comercio, ya Sí. estarían los departamentos. Predial, industria y comercio, por aquí me hablan de ICA, de timbres. Ojo, IVA y renta son impuestos nacionales. ¿Listo? Bueno, pues como para hacer la diferencia entre lo fiscal y, lo municipal y lo nacional. Valorizaciones. No sé, valorizaciones. Se estimaría como un ingreso fiscal. Me deja la duda, Sandra. Voy a echarle cabeza a ver. Entonces, sí, muchachos, lo que ustedes dicen, el ingreso fiscal es eso. El ingreso fiscal puede ser o un dinero otorgado por el Estado, como dice Gracie, que se llaman transferencias, así se llaman, transferencias o regalías también, como dice Jimmer. O también pueden ser ingresos que tienen municipios o departamentos, como por ejemplo el impuesto de industria y comercio, el impuesto al vehículo, el impuesto a la gasolina, no sé, se me van algunos de los que ya dijeron ustedes por allá. Bueno, en general, ¿sí? Entonces, en conclusión, el presupuesto público lo que estima es eso, un ingreso fiscal. Mientras que el presupuesto privado, ¿qué es lo que pasa? Con el presupuesto privado, yo lo que estoy estimando son mis ingresos que pueden ser operacionales o no operacionales, dependiendo de mi actividad económica. O sea, pues vendo huevos, pues ¿cuál es la actividad económica? ¿Cuáles van a ser mis ingresos operacionales? Pues, ya lo sabe, ¿no? Y pues ingresos no operacionales son los que no tienen de pronto relación directa con la actividad económica. Ahora estoy en una clase, yo ahora la llamo. Siguen siendo ingresos. ¿Por ahí a las 10? Hola, te escucho, bienvenida, ¿sí? O si de pronto a alguien se le abrió el micrófono, le pido porfa que me ayude. ¿Mañana a qué horas? Son las 7:38. Entonces mañana la llamo por ahí a las 2, que es mi hora de almuerzo, ¿vale? Bueno, sí. Okay, listo, pues, a las 2 la llamo, chao. Bueno, tranquilos. Por favor, me colaboran ahí con el micrófono, quien lo tiene abierto y quien haga invitaciones a almorzar. Por favor, me pongan en... Gracias. Quedamos todos. Gracias, porfa, para que no haya interrupción. Entonces, los presupuestos privados lo que hacen son estimar ingresos que son operacionales y no operacionales, mientras el presupuesto público estima un ingreso fiscal.
Bueno. No, tranquila, Yarlini, ya sabemos que usted almuerza a las 2. Muy bien, no hay problema. Desde que quede bien almorzada, muy bien. Ay, no, Seguimos. profe, de verdad, discúlpeme, nunca me ha pasado esto, pero ya No, que me pasó, bueno. La ventaja es que no alcancé a grabarla para salir en memes humanizales. Entonces, pues no hay problema, ya no. Ya quedó en el pasado, en la historia. Bueno, presupuesto público, muchachos. El presupuesto público lo que hace es autorizar y estimar el gasto público. ¿Cómo así? Pues muchachos, ustedes saben que pues una alcaldía o un departamento no puede llegar a tirar plata al aire y nos vamos a gastar la plata en lo que sea. No. Ustedes saben que los municipios o los departamentos tienen que presentar un presupuesto ante la Presidencia de la República, con el fin de que ese presupuesto se autorice y le digan sí o le digan ajuste. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en el presupuesto público son claras las necesidades de cada municipio o de cada departamento. Por ejemplo, ¿sí? En el presupuesto público, pues se supone que el presupuesto público es destinado a temas como educación, salud, vivienda, todo el tema de adecuaciones específicas, como por ejemplo, bueno, se me va la palabra, un tema de, por ejemplo, de pavimentación de vías, construcción de carreteras, todo el tema, por ejemplo, de puentes, bueno, en general, eso. Bueno, ahí me están complementando, gracias. Construcción de escenarios deportivos, sí señor, todo el tema de vías. Entonces no es que la plata se tire así para al techo y caiga como los ricos, no. Lo que pasa en el presupuesto público es que se tiene que estimar ese gasto público y aparte de eso autorizado. ¿Cómo así? Sí. Entonces usted como alcaldía o como municipio muestra el presupuesto que puede o que quiere más bien que el gobierno nacional le autorice a usted para que el mismo gobierno le dé los recursos. Ya el gobierno le dirá, compañero, sí, o mi apreciado alcalde, no. ¿Por qué? Porque tiene que hacer ajustes al presupuesto, porque hay mucha plata, porque no hay. Y ojo con esto, no es que a todos los municipios les den la misma plata, no. Los municipios, para los que de pronto no conocen, vienen por categorías y dependiendo de las categorías se les va a asignar los recursos para que ese municipio opere. O sea, por ejemplo, en Caldas, no es lo mismo lo que le pueden dar, por ejemplo, a un municipio como Palestina, que es relativamente pequeño, o como Marquetalia, por ejemplo, a municipios como, por ejemplo, en categorías, pues según la categoría, de primero está Manizales, segundo La Dorada y tercero Chinchiná, ¿sí? Entonces, obviamente, los recursos autorizados van a ser mayor para estos municipios y menor para los otros, dependiendo de las necesidades como tal. Listo. ¿Qué es lo que pasa? En el presupuesto privado, lo que se estima son los gastos operacionales y no operacionales. O sea, lo que posiblemente se pueda gastar tanto de forma operacional como no operacional. Por ejemplo, lo que me dice Luisa es que el presupuesto no alcanza. Eso suele suceder en los municipios. Sí, Luisa, cuando eso pasa, por ejemplo, hay adiciones presupuestales, ¿sí? Por ejemplo, ahorita es claro que en la mayoría de municipios del país se hizo adición presupuestal para atender todo el tema de la pandemia. O sea, se hizo adición presupuestal para que los municipios contaran con más recursos para, por ejemplo, el tema de salud, por ejemplo, el tema de alimentación y el tema de vivienda. Entonces, con las adiciones presupuestales lo que hacen es eso, cubrir esos escenarios, ¿sí? Pues yo he puesto un ejemplo este semestre, es un ejemplo que me gusta en las clases de presupuestos, y es Todos contra la corrupción de RCN, que es a la 1:05 de la tarde y sale un señor encorbatado y una rata de fondo atrás con corbata, ¿sí? Y ahí lo que hacen, ¿qué es? Lo que hacen es denunciar posibles malos manejos que se dan con adiciones presupuestales en los municipios y que pues obviamente, ustedes saben, la lata de atún que costó 14.000, los mercados que valieron 7.000 y los cobraron a 25.000. Entonces, esos son procesos dentro del presupuesto público que estima el gobierno nacional, pero que se le hace control, ya lo vamos a ver más adelante. Y Marcela, sí, los recursos que se le dan a los municipios dependen del tamaño del municipio como tal. Listo.
Bueno, muchachos, el presupuesto público es obligatorio, es establecido mediante ley. Yo no sé por aquí quién fue el que me lo dijo Alejandro, dice. En los municipios los aprueban los consejos, los departamentos, las asambleas y en el país el Congreso. Claro que sí, sí, señor. Entonces, en ese proceso, lo que se hace es que se autoriza mediante una ley presupuestal, que se llama Ley Orgánica del Presupuesto, las ejecuciones que se van a hacer. Y claro, Gracie, la control de ese presupuesto público lo tiene que hacer la Contraloría o ya el Gobierno Nacional desde sus entes, el control a cómo se está manejando esa plata que se transfiere desde el Gobierno Nacional hacia las entidades municipales en todo el tema presupuestal. Entonces, ojo, el público, muchachos, es obligatorio. Por obligación se tiene que hacer un presupuesto público. Mientras que en la parte privada, en las empresas privadas, el presupuesto es opcional. O sea, yo veré si lo hago o no lo hago. ¿Por qué? Porque es una herramienta de control. Es una herramienta de control. Entonces, al final, dentro de mi empresa, yo miraré como jefe, como dueño, como gerente, como contador, si ese presupuesto lo opero o no lo opero, porque simplemente es un soporte a las herramientas decisorias de la organización. Por lo general, Gracie, quien controla las empresas privadas son las superintendencias. Superintendencia de Industria y Comercio, de Salud, Superintendencia Financiera, ¿sí? Por lo general, esos son los entes de control de las entidades privadas. Además, obviamente, de las que son como, por ejemplo, la DIAN o la UGPP, ¿sí? Que controla, por ejemplo, la DIAN, todo el tema pues tributario e impositivo, y la UGPP, todo el tema que tiene que ver con prestaciones sociales y parafiscales. Entonces, esos serían como los más similar a los entes de control. Bueno, muchachos, sigamos hablando de las diferencias. El presupuesto público se prepara con mínimo un semestre de antelación a la vigencia fiscal, se prepara como mínimo con un semestre de anticipación a la vigencia fiscal. Mientras que el presupuesto privado usted lo hace un mes, 2 meses, bueno, un mes no, pero 2 meses, entre 2 y 4 meses antes, con el fin de que usted organice, revise bien qué fue lo que pasó. Parece que 4 meses son mucho, pero por lo general entre 1 y 3 meses se hace o se elabora el presupuesto dentro de la organización pensando en el próximo año. ¿Listo? Y ojo con esto. El presupuesto público es un control que se hace desde el punto de vista político, financiero, fiscal y social. Si ustedes ven, cuando, por ejemplo, el alcalde de su ciudad, de su municipio o de su pueblo, infortunadamente se va para la cana o para la guandoca, es porque en un ejercicio de control presupuestal pueden identificar o notar que han desviado recursos, se han hecho otros procesos, se han hecho malas negociaciones, malas licitaciones. Todo eso tiene que ver con el presupuesto público, muchachos. Por eso ese presupuesto público es una herramienta de control desde el punto de vista político, financiero, fiscal y social, ¿sí? Por ejemplo, Alejandro me dice, la mayoría son por contratación directa, porque pueden omitir pasos en los reglamentos de contratación y no seleccionan según los principios de contratación en lo público, sino que seleccionan a dedo. Pero pues usted sabe que en lo público seleccionar una contratación a dedo puede traer otras consecuencias por debajo de la mesa, ¿no? Pues eso es lo que uno escucha y ve en noticias. Entonces, en ese sentido, el presupuesto público se basa en eso, en el control desde el punto de vista político, financiero, fiscal y social. Mientras que el presupuesto privado se realiza con el fin de detectar errores y tomar medidas correctivas ante posibles ocurrencias o hechos que se puedan generar dentro de la empresa o dentro de la organización. ¿Listo? Bueno, diferencias entre presupuesto público y privado. ¿Está claro o hay dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias? Cuéntenme. Claro. Muy bien, sigamos.
Bueno, vamos a empezar a hablar sobre, muchachos, la clasificación de los presupuestos. Clasificación de los presupuestos. Profe, Primero. yo tengo una pregunta. Claro, con mucho gusto, sí, señora. En caso de que no se cumpla con el tiempo de los presupuestos, ¿qué pasa? O sea, no lo hago, por ejemplo, con 3 meses de anterioridad, sino que lo hago con 2 meses. ¿Qué pasa? Nada, no pasa absolutamente nada, porque igual estás cumpliendo con la antelación del proceso presupuestal. Tú lo puedes hacer un día antes de que arranque el periodo presupuestal y no hay problema. Es más, los puedes hacer después. La intención, ¿cuál es con el presupuesto? La intención es que la empresa se encamine al cumplimiento de los objetivos presupuestales. O sea, ¿cómo así? Tú lo puedes hacer el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ¿sí? Estar ahí pues comiendo marranito y haciendo el presupuesto. Pero la intención es que tú ese presupuesto lo sustentes ante la empresa y ante la organización y les digan, mire, vea muchachos, ¿cómo le parece que el año pasado vendimos 2.000 unidades? La meta este año es vender 2.500. Entonces las ventas no solamente afectan todo lo que tiene que ver con el proceso de ventas como tal, o sea, vendedores, publicidad, bueno, todo, sino que también la parte de producción. Entonces el proceso presupuestal es una meta que se va a cumplir en el transcurso del año. Entonces, independiente si tú lo haces un día antes o lo haces 3 meses antes, el presupuesto es un ejercicio que tú tienes que hacer durante todo el proceso con toda la empresa para cumplir esas metas presupuestadas. Sí, Pi, más o menos. Está claro, gracias. Bueno, muchachos, entonces, clasificación de los presupuestos. Hay 2 clasificaciones. El presupuesto que es rígido o el presupuesto que es flexible. ¿Qué quiere decir con presupuesto rígido? Pues es el presupuesto que no permite modificaciones. O sea, que yo digo lo que le estaba explicando a la compañera. Voy a vender 2.500 unidades y me pudieron caer 3 pandemias, el COVID, el SARS, la porcina, la gripe aviar, todas. Pero como mi presupuesto es rígido, yo tengo que vender las 2.500 unidades. No se pueden hacer cambios ni modificaciones por el mero hecho de que mi presupuesto lo planteé como un presupuesto rígido. ¿Cuál es el presupuesto flexible? Pues el presupuesto flexible es el que me permite hacer ajustes debido a imprevistos o a cosas que se puedan presentar. Obviamente, ¿qué es lo que se quiere? Que entre menos ajustes se hagan al presupuesto, pues mucho mejor, porque de ahí se ve la eficiencia de su proceso presupuestal. Ojo pues, papá, la eficiencia de su proceso presupuestal. Nidia me dice, sí, por ejemplo, una propiedad horizontal es un presupuesto rígido, porque, por ejemplo, se presupuesta basado, por ejemplo, en contribuciones que hacen los propietarios de la propiedad horizontal. Y se supone que siempre tiene que ser igual, pues pueden surgir modificaciones, sí, pero se supone que siempre es lo mismo. O sea, no tiene mucha acción, llamémoslo así. Y me dice, ¿cómo se establece dicho presupuesto? Dependiendo de la organización o de la empresa, dependiendo de quién haga la ejecución presupuestal. Por ejemplo, si por ejemplo mi empresa yo me siento con ellos y dependiendo de la actividad económica, como dice Nidia, yo tengo una propiedad horizontal y yo concuerdo con mi gerente, con mi junta directiva y digo, venga, no, hagamos un presupuesto rígido donde yo sé que no se pueden hacer modificaciones porque es un presupuesto relativamente normal. Listo, dejémoslo rígido. Pero si, por ejemplo, es una empresa comercializadora o productora o una industria que yo sé que está en constante cambio, movimiento, que hay factores internos o externos que puedan afectar la ejecución presupuestal, yo haría un presupuesto flexible que se pueda modificar en cualquier momento. Otro ejemplo para Tatiana. Por ejemplo, un fondo de empleados. Hace poco un cuento, bueno, una ejecución de un presupuesto de un fondo de empleados. Pues un fondo de empleados son los aportes que mes a mes estamos haciendo nosotros para tener un ahorrito, por ahí cualquier chichigua cuando salgamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de presupuestos que sabemos que son tan estáticos, llamémoslo estático a que no tiene una volatilidad importante, sino que siempre va a ser igual, pues es muy fácil establecer como política organizacional o dentro de la empresa que se maneje como un presupuesto rígido. Ah, bueno, ya, ¿sí?
dependiendo, por ejemplo, de la organización, ya asignan si el presupuesto es rígido o es flexible. ¿Listo? Pero entonces, despierte. ¿El presupuesto es rígido cuándo? Cuando no se permiten hacer modificaciones. ¿El presupuesto es flexible cuándo? Cuando permite hacer ajustes. Gracie me dice, ¿en las políticas de la empresa se puede establecer eso? No, claro, claro, Gracie. En las políticas como tal presupuestales o en decisiones gerenciales puede establecerse si el presupuesto es rígido o es flexible. ¿Listo? Bueno, sigamos. Muchachos, hay dos tipos de presupuestos según el periodo, a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo son presupuestos que se hacen a un año. Por lo general, por ejemplo, la mayoría de empresas, a un año, empresas comerciales, empresas industriales, son presupuestos que se hacen al próximo año porque son cosas que se venden a diario, llamémoslo así, ¿sí? Dependiendo, obviamente, esto depende de la calidad de negocio, pero son presupuestos a un año. Presupuestos a largo plazo, pues son presupuestos a más de un año. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el sector de la construcción utiliza presupuestos a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque una obra o una ejecución presupuestal en una obra puede durar 2, 3 años, 4, ¿sí? No venden, no arreglan por los problemas. Por ejemplo, ayúdeme con el micrófono si de pronto usted se le abrió y no se dio cuenta. Por ejemplo, a largo plazo, cuando por ejemplo su empresa va a abrir o va a penetrar un nuevo mercado o va a aperturar una nueva línea de mercado o tiene un proyecto de inversión en otra ciudad o en otro país que se puede tornar a largo plazo, también se puede hacer un presupuesto por secciones que sea a más de un año y que sea un presupuesto a largo plazo. Entonces, en ese sentido, dos tipos de presupuestos, corto plazo a un año, largo plazo más de un año. Según el campo de aplicabilidad, muchachos, hay dos tipos de presupuestos. Están los presupuestos de operación y están los presupuestos financieros. Los presupuestos de operación, ¿cuáles son? Ojo pues, ojo. Los presupuestos de operación, mire pues esta tremenda definición que me va a tirar. Presupuesto de operación son los que tienen que ver con la parte operativa de la empresa. Tremenda definición. ¿Cómo así? Pues sí, hombre, tiene que ver con la parte operativa. O sea, lo que tiene que ver con todo el tema de ingresos, de unidades vendidas, de unidades producidas, de gastos operacionales y no operacionales. Tiene que ver como tal con la parte operativa de la organización, lo que me permite tomar decisiones operativas de hoy. ¿Cuántas unidades producí? ¿Cuántas unidades vendí? ¿Cuánto fueron los gastos este mes? ¿Cuánto fueron los gastos no operacionales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los financieros son los que tienen que ver con la platica, ¿sí? Con la platica. Entonces, en ese sentido, los financieros son, por ejemplo, los estados financieros, los que me muestran la realidad financiera de la organización, o los que me buscan o se enfocan más que todo en la parte de buscar los recursos económicos de la empresa. No tanto para decisiones operativas, sino para decisiones financieras encaminadas a la sostenibilidad organizacional. Santiago me dice, los financieros son más de publicidad. De publicidad. Santiago, hermano, no le entendí. De publicidad. No, profe, es que estaba confundido pensaba que los financieros van más relacionados como a todo lo que se gasta en eso, en esa parte de publicidad y de ya le entiendo. Pero no, ya me quedó claro. Hágale. Esos de publicidad, Santiago, serían más de operación, porque me ayudan a tomar pues, más decisiones como en la parte operativa de la organización. Los financieros, ojo muchachos, los financieros solamente son estados financieros y presupuesto de tesorería, no más. Listo. Yasmin me pregunta, ¿se le reinició desde la diapositiva número 1? No, pues Yasmin, ya no alcanzamos. No mentiras, claro que sí, con mucho gusto. Estamos según el campo de aplicabilidad. Entonces estamos en presupuestos de operación o financieros. Los de operación son los que tienen que ver con la parte operativa de la empresa, por ejemplo, presupuesto de ventas, presupuesto de producción, los que me dan resultado en unidades y me ayudan a toda la parte operativa. Los presupuestos
financieros son los que tienen que ver todo con estados financieros y presupuesto de flujos de efectivo o presupuestos de tesorería. O sea, los que me evalúan específicamente la parte financiera de la empresa y la parte de la platica. Conclusión, listo. Profe, perdón, ahí ese de financieros, digamos, entraría a evaluar los elementos de los estados financieros. Claro, claro, entraría a evaluar obviamente, por ejemplo, pues bueno, arranquemos estado de resultados. Entonces entraría a evaluar ingresos, costos, gastos, todo lo que tiene que ver, entraría a evaluar todo lo que tiene que ver con activo, pasivo y patrimonio, activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, todo el tema de utilización del patrimonio. Y ahí, obviamente, también con protagonismo, todo lo que tiene que ver con indicadores financieros, liquidez, rentabilidad, y me falta otro que ya me olvidó. ¿Listo? Solvencia. Señora. Sería solvencia. Sí, también todo lo que tiene que ver con solvencia y bueno, indicadores financieros. Bueno, muchachos, vamos con según su importancia. Según su importancia hay dos, presupuestos principales o secundarios. Los presupuestos principales, muchachos, son esos que son los más importantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, pues un presupuesto de ventas. Uy, pues claro, hermano, si me dice cuántas unidades voy a vender, ¿cómo no va a ser importante? Ese es el principal. Por ejemplo, estados financieros, obvio. Si ahí está la realidad económica de la empresa, ¿cómo no va a ser principal e importante? Presupuesto de gastos también. Presupuesto de producción, claro. ¿Cuáles van a ser los secundarios? Los secundarios van a ser los hijos de esos presupuestos principales. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, imagínese un presupuesto de ventas, que yo le diga a usted, vea, lo que pasa es que nosotros fabricamos camisetas y vamos o presupuestamos producir y vender el próximo año 40.000 unidades. Ah, bueno, muy bien, claro. Entonces, el presupuesto principal, ¿cuál es? El principal es el grande, el de ventas, el que me dice cuánto voy a vender. Pero yo ese de ventas lo puedo segregar o lo puedo discriminar dependiendo de las necesidades o dependiendo de las características de mi empresa. Por ejemplo, yo tengo el presupuesto grande de ventas con las unidades que voy a vender en camisetas, pero lo puedo dividir, por ejemplo. Es que yo tengo dos estilos de camisetas, camisetas polo y camisetas de cuello cerradito. ¿Listo? Es un presupuesto secundario, es una división del presupuesto grande. Ah, es que yo tengo 3 líneas de mercado, vendo en 3 departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda. Entonces hago un presupuesto por zona, es un presupuesto chiquitico. Ah, no, lo que pasa es que yo tengo 3 vendedores, hombre, los hermanos Reyes, muy bien. Bueno, es que yo me vea eso, ¿no? Los hermanos Reyes, listo. Entonces hago un presupuesto chiquitico por vendedores. Entonces, en ese sentido, muchachos, ¿qué son los presupuestos principales y secundarios? Principales, los grandes, lo que le aplica como tal al presupuesto grande, que es el de ventas, y los secundarios son, por ejemplo, presupuestos por tipo, presupuestos por zonas, presupuestos por trimestres, presupuestos por meses, presupuestos por vendedores, bueno, todo lo que me pueda salir según las características de mi empresa o de mi organización. Entiéndame que los principales son los presupuestos grandes y los secundarios son los que surgen como principales secundarios a ese proceso. Bueno, y según el límite en el que se expresan, ojo pues, mosca, límite en el que se expresan. Puede haber presupuesto máximo, puede haber presupuesto mínimo y puede haber presupuesto mixto. ¿El presupuesto máximo cuál es? El presupuesto máximo es yo decir, venga hombre, en mi empresa de camisetas yo voy a vender hasta, ojo pues, hasta 40.000 unidades. Es el máximo tope que yo voy a vender. ¿El presupuesto mínimo cuál es? Ah, compañero, yo voy a vender mínimo 38.000 unidades. 38.000 unidades es lo mínimo que yo voy a vender. ¿Y un presupuesto mixto cuál es? El presupuesto mixto es el que, por ejemplo, digo, voy a vender entre 38.000 y 40.000 unidades. O sea, me da dos valores para moverme según la pertinencia de lo que yo esté realizando en ese proceso. Entonces, según los límites, máximo, mínimo o mixto. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Qué pasó? Uy, ojo, se durmieron. No, despierten. Muy bien, Santiago, Gimar, hombre, atento a esta pinta. Muy bien. Liz, Yasmín, Adriana, eso, Carolina, Hanna, bienvenida. Yarlini, Bullying para usted, restauración. Juan Gabriel. El mixto es el que yo puedo vender entre 38.000 y entre 40.000. Puedo tener un límite máximo o un límite mínimo. ¿Listo? Profe, para el público, ¿cuál aplicaría? Máximo, Bueno, no, para el mínimo, público, mixto. para el público no aplica acá, no aplica ningún límite, porque el público son recursos que tiene que dar el municipio como tal, ¿sí? Entonces, en este caso del público, el público simplemente diría, me voy a gastar tanto, apruébeme o no apruébeme, ¿sí? Pero no aplicaría ningún límite como tal, ¿sí? Profe, Señor. usted ahorita en la diapositiva de atrás mencionaba algo acerca del presupuesto que no pues que no se puede modificar. No recuerdo cómo es el nombre. Rígido, flexible. Rígido o flexible. Entonces Exacto. creo que también va ligado como con, bueno, no sé, usted me corroborará, va ligado con esto, con esta última diapositiva, ¿no? Con la que tú nos acabas de mostrar. Claro. Va ligado como que prácticamente si es máximo, mínimo o medio, Sí, va tiene ligado toda como razón, a un tiene variable, ¿no? relación, tiene Ajá. relación, sí, señor. Porque en ese sentido, por ejemplo, bueno, claro que igual vos decís rígido o flexible. De pronto, el rígido no aplicaría a un presupuesto que puede ser con un límite mixto, ¿sí? Uno rígido aplicaría o para un máximo o para un mínimo, pero pues no aplicaría por un mixto. Un flexible sí se movería en cualquiera de estos tres. Listo. Un flexible puede ser mixto, lo que dice Lina. Gracie me dice, las preguntas serán conceptuales o ejemplos. No, Gracie, las preguntas son puntuales. ¿Qué es presupuesto? Y ya, no más. ¿Qué es un presupuesto máximo? ¿Qué es un presupuesto con límite mixto? Son puntuales, al grano. Bueno, y por último, según las unidades, se expresan de dos formas, como presupuesto monetario o como presupuesto expresado en unidades. ¿Cómo así monetario? Sí, pues el resultado, yo decir, voy a vender 200 millones de pesos. Es un presupuesto monetario. Mi resultado me da en un valor monetario, en una cifra monetaria. O puede ser expresado en unidades. Voy a vender 5.000 unidades. Ojo con esto. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, un presupuesto de producción puede ser monetario o en unidades. En el chat. Vamos. Profe, en unidades, de producción en unidades. En unidades, muy bien. ¿Cómo para copiarle a ese muchacho y a esa muchacha así? Eso, el iPhone de Maricel. Listo. Un presupuesto de gastos será monetario o en unidades. Monetario. Monetario, me dijeron por aquí. ¿Quién más? Ani, Jimer, Lina, Marcela, Francia, Santiago, Hanna, Angélica. Muy bien. A ver, pues le pongo este trompo a bailar en la uña. Un presupuesto de materia prima. Profe, no puede ser Profe, las dos. Yo creo que las dos. Puede ser profe. mixto. Mixto, Puede sí. ser mixto. Unidades por aquí. Juliana, Gracie me dice las dos. Las niñas, muchas gracias por la participación. Me dijeron que las dos. Mixto también. Lady, Daniel, mixto. Elsa, Viviana, hombre, qué bueno leer su nombre. En unidades. Juan Gabriel me dice en unidades. Bueno, ¿cómo les parece? Que un presupuesto, por ejemplo, de materia prima, y lo vamos a ver dentro de 2 clases, creo yo. Sí, yo creo que dentro de 2 clases. Un presupuesto de materia prima puede ser mixto. ¿Por qué? Porque el presupuesto de materia prima me da 2 valores. Entonces, ojo pues, el presupuesto de producción me dan unidades. El de producción me dice cuánto necesito de materia prima. Pero el de materia prima se clasifica en 2. O se clasifica en presupuesto de unidades de materia prima. Por ejemplo, si yo fabrico camisetas, él me dice, usted va a necesitar tanto de hilo. El resultado es en unidades, ¿sí o no? Pero después yo hago un presupuesto que se llama presupuesto de compra de materia prima.
y ese me dice que el hilo me va a costar 10 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, un presupuesto de materia prima se puede expresar tanto en unidades como en platica, muestre a ver cuál más les tiro ahí como pasos talos. Un presupuesto de mano de obra, ¿en unidades o monetario? Monetario Marlon, monetario Daniela, Sirley, Gracie también monetario, Hanna también monetario, Jimmer también, Leslie también, Juliana, Luisa muy activa también me dice monetario, mixto me dice Víctor Hugo, hombre, Carolina, ya contextualizó a Víctor, Yarlini me dijo mixto, se miden las horas de trabajo, muy bien Sandra, ya contextualizamos, monetario, mixto, monetario, ok. Mixto me dice Shirley. Bueno, entonces les voy a explicar. Un presupuesto de mano de obra, al final, ojo con lo que le voy a decir, al final el presupuesto se expresa como monetario. Y usted me va a decir, ay, pero es que yo puedo calcular las horas hombre, o yo puedo calcular el valor de unidades a producir, y yo digo, sí, tiene toda la razón, no estoy diciendo que no, obvio, claro. ¿Cuál es la cosa? La cosa es que en el presupuesto de mano de obra yo tengo que identificar dos cosas. Primero, tiempo de producción de una unidad, ¿sí? Luego, yo puedo decir cuánto me demoré para producirlas y cuántas unidades produzco. Y listo, ahí usted me está diciendo, claro, tiene toda la razón, eso es una unidad de tiempo, ¿sí? Que son minutos, horas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al final, en el presupuesto de mano de obra, tranquilo que también dentro de 3 semanitas lo vemos, al final en el presupuesto de mano de obra yo multiplico por lo que me vale esa persona, o sea, el valor unitario de lo que vale ese trabajador. ¿Por qué? Porque el resultado del presupuesto de mano de obra, y me lo entenderán, por ejemplo, los contadores, el resultado del presupuesto de mano de obra es lo que yo tengo que llevar al presupuesto de costos o al estado de costos. Y ahí tengo que llevar un valor. Y el estado de costos es el que yo tengo que llevar al estado de resultados. Y ahí también va un valor. Y en el estado de resultados, pues me tiene que dar una utilidad que también va en valor. Y esos son los estados financieros. Entonces, claro, yo lo puedo medir en unidades. Sí, lo puedo medir en unidades. Pero al final, me tiene que dar un valor monetario en ese presupuesto de mano de obra que yo llevo al estado de costos y que el estado de costos traslado al estado de resultados. ¿Listo? Ahí, 8 y 11. Muchachos, lastimosamente les cuento que esta clase me empata con la clase de sistemas contables presencial y con esos muchachos yo arranco a las 8 y 20, pero hoy íbamos a arrancar a las 8 y 10. Allá los tengo esperando un minuto. Hombre, yo les repongo, seguro que sí, ya me pasé 2 minuticos con aquellos pelados y me da pena con ellos, ustedes me entenderán, pero fresco que le damos más larguito a esta clase, listo. Dentro de 8 días nos vemos, queriendo Dios. Me alegró saludarlos, un gusto para todos. Gracias, muchas gracias, feliz noche. Chao. Muchas gracias, doctor, gracias. Bueno, ustedes. ¿Usted no nos puede enviar las diapositivas para ir estudiando, porfa? Es con mucho gusto, le comparto a mi apreciada tutora Lina para que se las envíe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, quería su correo, pero igual, bueno, ya sabe, Lina queda comprometida, ya la conozco. Gracias. Esa aparece en la guía de actividades. En la guía de actividades donde aparece el nombre del profesor, el módulo, ahí aparece el correo, sí, señor. detoro@humanizales.edu.co. Listo. Listo. Gracias, chao.